¿Cómo entra una persona por el ojo de una aguja? Hoy te voy a enseñar cómo entrar por el ojo de una aguja. Y el referente pues nace en una historia que narró un hombre llamado Jesús hace aproximadamente 2000 años, cuando tenía un pequeño diálogo hablando acerca de lo que es el dinero y de que los ricos y los pobres, cuál es la posición que tienen frente al cielo, si se puede entrar. Normalmente por religión, a través de los siglos se ha enseñado que los ricos no entran fácilmente en el reino de Dios, porque se ha enseñado y se ha creído que el dinero es de alguna manera malo, es dañino, es perjudicial. Hay una referencia a uno de los reyes más sabios que tuvo el reino de Israel en la antigüedad, llamado el rey Salomón. En los proverbios del rey Salomón, en el capítulo 30, si usted es lector, va a encontrar allí una historia, una pequeña oración que se hace. Una oración que ha sido aplaudida muchas veces por muchas personas, una oración que muchas personas han hecho, oído, con buena intención, pero que hoy puedo decirte que no es la mejor oración. La oración dice así: no me des riqueza ni me des pobreza, manténme del pan necesario. Muy bonita, ¿cierto? ¿Le parece a usted? Una oración muy acertada. ¿Y por qué no me des riqueza? Porque si me das riqueza de pronto me olvido de Dios. Y si me da pobreza de pronto termino maldiciendo a Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar o a considerar en ese tipo de propuesta de oración que algunas personas hacen? No me des riqueza ni me des pobreza, manténme el pan necesario. Y allí surge la idea de que el dinero es malo, es pecaminoso. Si me da muchas riquezas, entonces voy a dejar a Dios. Si tengo mucho dinero, no voy a ir al cielo. Si tengo mucho dinero, voy a hacer lo que no es bueno, voy a hacer lo que es malo. Entonces surge la idea de que el dinero es malo, y se une a eso otra expresión del Nuevo Testamento. Pues para poder explicar hay que hablarte de Biblia, así que por eso te hago la referencia, que dice así: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces uno le dan un texto de esos y casi que uno hace el símbolo de la cruz: no quiero el dinero, ¿no? Como si apareciera Drácula y vamos a espantarlo. No quiero el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es malo, porque el dinero me aleja de Dios, porque el dinero es de este mundo. Pero eso no es lo que dice realmente el texto. Bueno, ¿qué es una aguja? Es bien interesante entonces aquí también comprender algo. Cuando hacemos lectura es muy importante entender los términos actuales y entender los términos del momento histórico y social en el que se dice la frase. Cuando hoy hablamos de una aguja o del ojo de una aguja, nos referimos normalmente o nos remitimos a una aguja de coser. Y entonces la verdad es que sí es bien difícil, ¿cierto? Que no solamente un rico, cualquier persona, hasta un pobre, difícilmente pasa por el ojo de una aguja. Sin embargo, eso no es a lo que hace referencia el texto bíblico, ni a lo que hace referencia Jesús cuando dice que es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios, porque más fácilmente entra oído. Más fácilmente entran otros, pero que un rico, para entrar en el reino de Dios, tendría que pasar por el ojo de una aguja. Imposible, realmente. Entonces, ¿qué es una aguja? Bueno, una aguja es una pequeña puerta que se utilizaba para que las personas que llegaban en la tarde o los viajeros que llegaban en la noche pudieran ingresar a las ciudades. Antiguamente las ciudades eran amuralladas en su gran mayoría, tenían grandes puertas que de día podían estar abiertas, pero en la tarde y en la noche esas puertas se cerraban para evitar ser saqueados durante la noche. Pero se dejaba una pequeña puerta llamada la aguja, una puerta por la cual solamente podía pasar una persona a pie. Los camellos son animales por lo general más altos que una persona. Por lo tanto, para que un camello pasara por esa pequeña puerta, tenía que hacerlo de rodillas, tenía que pasar por la puerta de rodillas. Normalmente los camellos no hacían eso. Entonces, muchos mercaderes que no alcanzaban a llegar a tiempo a la ciudad, les tocaba amanecer fuera de las puertas y exponerse durante la noche a que los atracaran o los robaran. Y ahí que algunos enseñaron a sus camellos a doblar sus rodillas y a entrar de rodillas, pero como no era tan grande el grupo, era tan mínimo, por eso entonces Jesús toma eso como una referencia cuando él dijo: cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Pues todos entendieron que hablaba de la puerta pequeña y de los pocos camellos que estaban entrando. Hoy cuando lo leemos nosotros, cierto que no pensamos en eso, pensamos en una aguja y entonces decimos: muy exagerado Jesús, hoy es imposible. Pues a ese nivel casi que el dinero es malo, ¿cierto? Entonces ya sabemos. Ahora, ¿cómo entramos? Pues el dinero es necesario, el dinero es importante, las riquezas son necesarias y son importantes. Todos tenemos que tener y debemos tener ingresos. Incluso la Biblia es un libro que habla más de dinero que de cualquier otra cosa, y habla más de dinero que de salvación. Es muy interesante, ¿cierto?
Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es rico, el más rico de todos. Y la Biblia también da a entender que Dios quiere que la gente que se acerca a Él tenga dinero, que tenga abundancia. Pues contrario a lo que nos han enseñado y nos han dicho tradicionalmente o en la religión o en la sociedad secular, que piensan que es, por así decirlo, espiritual, debe ser pobre y debe renunciar a todos los bienes materiales. Pues muy engañados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entrar por el ojo de una aguja? Bueno, colocando nuestra confianza en el dinero y en los bienes materiales. Rápidamente, las personas normalmente confían en sus riquezas. La Biblia, que es un libro espiritual, enseña que uno no debe tener su confianza en el dinero ni en los bienes materiales, sino que debe tener su confianza en Dios. La razón, algo que todos lo hemos vivido en la historia humana. No necesitamos ni la Biblia para entender este principio. Es que los bienes materiales y el dinero y las riquezas se pueden evaporar rápidamente. Si una persona tiene su confianza, todo su apoyo está únicamente en sus riquezas, pues si éstas se desvanecen por pérdidas, por malos negocios, por situación de crisis económica a nivel nacional o mundial, por robo, por catástrofes naturales como terremotos, maremotos, tsunamis o cualquier otra cosa, si los bienes materiales se pierden en una de esas circunstancias, entonces la persona lo perdería todo. Pero si la persona, a pesar de tener dinero, tiene su confianza, su fuerte confianza en Dios, o su fuerte confianza en la capacidad que tiene internamente de multiplicar las cosas, de ser sabio, de aplicar la sabiduría, pues mucho más fácilmente va a superar cualquier situación. ¿Cómo entramos por el ojo de una aguja? Es decir, ¿cómo entramos al reino de Dios? El reino de Dios, valga también aclarar un momento acá rápidamente, es esto: el reino de Dios no es el cielo, o como lo entiende la gente popularmente, que entienden que el cielo es un país o un lugar donde la gente va a ir después de que muera. No, el reino de Dios se entiende como un estado de la mente o de la conciencia en vida, un estado mental donde uno tiene comunión con Dios, donde uno tiene confianza en Dios, donde uno se apoya en Dios, donde uno sabe que no es por el dinero que uno tiene, por los bienes materiales que uno tiene, que uno puede vivir todos los días, sino que uno vive por la buena voluntad de Dios y por las capacidades naturales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahí va, escúchalo bien. Entras por el ojo de la aguja o entras al reino de Dios o disfrutas de la mentalidad del gobierno de Dios cuando no te apoyas ni en las armas, cuando no te apoyas en el dinero y cuando no te apoyas en lo que tienes para alcanzar el éxito y para alcanzar la felicidad, sino que esas cosas son en segundo plano. Es decir, te enfocas primero en lo que el dinero no puede comprar, te enfocas primero en la espiritualidad, te enfocas en las cosas que el dinero no puede comprar, como el amor, como la paz, como la paciencia, como la bondad, te enfocas en ser mejor persona, mejor ser humano, te enfocas en ser un vivo ejemplo de una persona que tiene un buen espíritu, una buena alma. Las cosas materiales van a llegar en segundo plano. Si solo te enfocas en el dinero, en acumular, en recoger, en quitar, en pisotear a las personas, en acumular y amasar grandes fortunas, entonces no vas a disfrutar del reino de Dios, porque el reino de Dios es paz. Es un estado de paz, de tranquilidad mental, emocional, espiritual. Es decir, es un estado donde no andas ansioso pensando que te están robando o que cómo vas a hacer para aumentar tus bienes o de que el gobierno te va a quitar el dinero con impuestos o de que si una persona te está engañando en un negocio. El reino de Dios es ser libre de todas esas cosas absolutamente. Entonces no se refiere que si una persona muere no vaya a ir a un lugar espiritual con Dios si tiene dinero. Tampoco se asegura que una persona pobre de dinero, de bienes materiales, cuando muera, va a ir directamente al reino de Dios. Eso no dice la Biblia. Lo que está diciendo allí es, para vivir una buena vida que tenga paz, que tenga abundancia, una vida saludable en todo sentido, una vida completa y plena, lo que se enseña es no se apoye totalmente en las cosas materiales, porque las cosas materiales pasan. Recuerda esto: cuando llegaste al mundo, venías desnudo, no tenías nada. En el mundo has adquirido cosas, has recibido cosas, has ganado cosas. Cuando salgas del sistema, tampoco te llevarás absolutamente nada. Como entras, sales. Por eso, ocúpate más bien en fomentar las verdaderas riquezas que son las mentales y las espirituales. Las demás van a ir llegando. Y terminamos diciendo esto: al reino de Dios. Si hablamos de un país, si hablamos de un estado en otro lugar de la galaxia, si hablamos de ir al lugar donde Dios mora o Dios vive en su esencia, no garantiza que uno sea pobre el estar allí, ni tampoco es algo negativo el que tenga riquezas. Simplemente el cielo y el infierno son estados de la mente que se viven en esta experiencia humana. Yo sé que eso les choca a algunos de ustedes, de pronto alguno está allí, bueno, ya lleva 10 minutos escuchando, me dirá, debe haber apagado desde el principio, pero es así. El infierno y el cielo son estados mentales, estados del alma, estados de la mente. Por lo tanto, el dinero no influye en el hecho de que entres o no entres al reino de Dios. Bueno, así que ánimo,
a multiplicar las riquezas, a generar empresa, a hacer buenos negocios, a multiplicarse, porque esto sí les puedo decir con claridad, el reino de Dios es abundancia. Hasta una próxima oportunidad.